Que la paz del Señor Jesús repose en tu corazón en este momento sagrado. No has llegado a estas palabras por casualidad, ni por un golpe de suerte, ni por la mano ciega del destino. Fue la providencia de Dios la que guió tus pasos con propósito y cuidado hasta este mensaje, que ahora toca las fibras más profundas de tu alma. Desde el cielo, el Padre Pío, rodeado por los santos y los ángeles, recibió del Señor el encargo de entregar una revelación urgente, un secreto celestial, que debe guardarse solo entre él y el Altísimo, al menos por ahora. No es el momento de divulgarlo, pues hay un tiempo para sembrar en silencio y otro para cosechar con alegría. Y la cosecha en la vida de esta persona está a punto de comenzar de una manera que ni siquiera has soñado. La ayuda económica que tanto has esperado, esa provisión que has buscado en oración y con lágrimas, está a punto de manifestarse desde un lugar completamente inesperado. Como el agua que brotó de la roca en el desierto, cuando Moisés obedeció la voz de Dios, así también el Señor está preparando un milagro financiero para tu vida, algo que a los ojos humanos parecerá imposible, pero que para Dios será solo el comienzo de las maravillas que Él quiere realizar a través de ti. Porque está escrito en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El Padre Pío conoce bien tus luchas. Desde el cielo vio las lágrimas que derramaste en silencio cuando nadie te observaba. Vio cómo abres tu cartera vacía y te preguntas cómo vas a poder pagar tantas cuentas. Fue testigo de tu angustia al mirar a tus hijos, deseando poder ofrecerles más de lo que tienes ahora. Sintió ese peso silencioso que te oprime por dentro, incluso cuando por fuera intentas parecer que todo está bien. El Padre Pío también conoció estas angustias cuando vivía en la tierra, en San Giovanni Rotondo. Fue testigo de madres desesperadas que llegaban al convento sin tener nada para alimentar a sus hijos. Vio a padres de familia llorando de rodillas porque habían perdido sus trabajos y no sabían cómo mantener sus hogares. Y sin embargo siempre vio cómo el Señor intervenía. Los milagros eran reales. Recuerda especialmente a una viuda con 3 niños pequeños que no tenía ni una moneda y enfrentaba el desalojo ese mismo día. Después de orar juntos, un desconocido llegó con una cantidad exacta para cubrir 3 meses de alquiler y aún comprar comida. Así también será en la vida de quien ahora recibe este mensaje. El cielo ya ha movido las piezas necesarias. Pintus, este instante, mientras lees estas palabras, algo se está gestando en el mundo espiritual que pronto se reflejará en tu realidad terrenal. Quizás sea una llamada inesperada, una propuesta de trabajo que aparece de repente, un pago atrasado que finalmente llega, una idea inspirada que genera bendiciones, o incluso dinero que se manifiesta sin aviso previo. Pero es fundamental que tu corazón esté preparado para recibir esta gracia, así como el labrador prepara la tierra antes de sembrar. Debes preparar tu alma para la abundancia que se acerca, y la primera preparación es la fe. No una fe débil o temblorosa, sino una fe firme y valiente, como la de Abraham, que, esperando contra toda esperanza, creyó. El Padre Pío quiere compartir ahora algo que pocos conocen. Cuando vivía en la tierra, el convento a menudo enfrentaba graves crisis financieras. Faltaba comida, las deudas crecían y, según la lógica humana, no había salida. Pero él nunca perdió la certeza de que Dios no abandona a sus hijos. Siempre en el momento justo, la providencia llegaba. A veces era un benefactor desconocido, otras veces un sobre con dinero sin remitente, y en más de una ocasión los billetes simplemente aparecían donde antes no estaban. Esta misma providencia se está activando ahora mismo en la vida de quien ha sido guiado a este mensaje. Esta revelación no es solo un consuelo espiritual, sino una promesa viva, y si esta persona permanece firme en la fe, verá lo imposible convertirse en realidad, no por su propia fuerza, sino porque Dios ya ha decidido actuar en su favor. El cielo está en movimiento. Solo queda que tú creas. Lo que sientes es como esa brisa suave que anuncia algo grande, una calma sagrada antes de una tormenta de bendiciones. El Espíritu Santo ya se está moviendo.
preparando el escenario para una intervención divina. Hoy no es un día cualquiera para quien recibe este mensaje con fe. Esta fecha puede convertirse en un punto de inflexión en tu historia económica. Es importante comprender una verdad esencial. Dios no es un padre severo que se complace en ver sufrir a sus hijos. Por el contrario, Jesús lo expresó claramente. En el Evangelio según San Mateo capítulo 7, versículos del 9 al 11, ¿quién de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pez, le dará una serpiente? Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Sin embargo, muchas veces hay obstáculos invisibles que bloquean la manifestación de estas bendiciones. Son como presas que impiden que el río de la gracia fluya con libertad. Estos bloqueos pueden originarse de maldiciones proferidas en el pasado, palabras cargadas de odio o frustración, envidias acumuladas, patrones mentales heredados de escasez o incluso en la incredulidad que alimentamos sin querer. Hubo un hombre que, desesperado, buscó ayuda espiritual. Era una persona trabajadora y honesta, pero, por más que luchaba, el dinero desaparecía sin explicación. Al orar por él, el Señor reveló que su propio padre, en un ataque de ira, había dicho: «Nunca serás nadie, fracasarás como yo fracasé». Esta declaración se convirtió en una maldición que marcó su vida durante años. Pero al renunciar a esas palabras y presentarse con humildad ante Dios, las cadenas comenzaron a romperse y en cuestión de semanas, su situación cambió drásticamente. No fue un caso aislado. Muchas personas han escuchado que no merecen prosperar, que el dinero no es para personas como ellas, que nacieron para ser pobres. Y lo más triste es que muchos han aceptado estas mentiras como si fueran verdad. Pero esta no es la verdad de Dios. La verdadera identidad de cada uno de vosotros es la de hijo o hija del Rey de Reyes, herederos de sus promesas eternas. Vuestra porción no es la miseria, sino la plenitud. Y cuando creéis en esta verdad, las cosas comienzan a transformarse por dentro. Hoy es un momento especial, un tiempo separado por Dios, un instante cargado de propósito divino. No es una oración cualquiera, sino una súplica proferida en el tiempo preciso, en el día marcado por el cielo. Pon tus manos sobre el corazón y únete con fe a esta oración. Padre Celestial, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios que multiplicaste los panes y los peces, que transformaste el agua en vino, que enviaste maná del cielo y sacaste agua de la roca. Aquí está tu hijo, esta tu hija, reconociendo que tú eres el dueño del oro y de la plata, que toda la riqueza del universo está bajo tu autoridad. Tú conoces cada rincón de su vida. Ves sus luchas, sus miedos, las noches que pasó sin poder dormir, preocupado por las deudas, pensando en cómo alimentar a su familia. Tú ves cuando se despierta con el corazón oprimido, cuando esconde las lágrimas para no preocupar a los suyos, cuando aparenta estar bien, pero por dentro se siente al borde del colapso. Hoy, en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado, se declara rota toda maldición financiera que pesa sobre su vida. Son anuladas las palabras negativas que ha escuchado de sus padres, abuelos o cualquier otro familiar. Toda sentencia de escasez, todo decreto de ruina, toda declaración de fracaso es cancelada. Se rompen las cadenas de la miseria heredada, se destruyen las fortalezas mentales que lo limitaron, se derriban los muros de incredulidad que cerraron las puertas de la provisión, porque a partir de hoy comienza una nueva historia. Hoy el cielo se abre y la bendición comienza a fluir, no porque los problemas desaparezcan, sino porque el Espíritu Santo ya ha comenzado una obra en su interior. Y cuando Dios comienza algo, nadie puede detenerlo. Él profetiza una vida renovada para quien lo escucha, declara abundancia donde antes reinaba la escasez, anuncia multiplicación en lugar de pérdida y proclama que las puertas se abrirán. Donde antes había muros cerrados, declara el favor de Dios, conexiones que trascienden lo natural y oportunidades que desafían toda lógica.
Pide que los recursos vengan del norte, del sur, del este y del oeste, de fuentes conocidas y también de aquellas inesperadas, fluyendo como un río caudaloso sobre toda persona que se rinde al Señor. Así como el Señor envió cuervos para alimentar a Elías, como usó a una viuda sin recursos para sustentar a su profeta, como multiplicó el aceite de la viuda de Sarepta, ahora pide a Dios que realice un milagro creativo en la vida de quien eleva esta oración con fe, que lo imposible se convierta en realidad, que lo improbable se convierta en cierto, que todos sean testigos y reconozcan que fue la poderosa mano de Dios la que intervino. A quien recibe esta palabra recuerda que la oración ya ha sido escuchada y el cielo ha comenzado a moverse, pero también advierte que muchas veces el milagro requiere una respuesta de fe. Cuando Jesús multiplicó los panes, primero pidió que le dieran el poco que tenían. Cuando transformó el agua en vino, mandó llenar las tinajas. Cuando devolvió la vista al ciego, ordenó que fuera a lavarse en el estanque de Siloé. ¿Cuál será entonces la acción de fe de cada uno? Tal vez perdonar a quien los hirió, tal vez ofrendar incluso en medio de la escasez, tal vez enviar ese currículum pendiente, hacer esa llamada necesaria o tener esa conversación incómoda. El Espíritu Santo revelará el paso que deben dar, y cuando lo den, lo sobrenatural se hará visible en sus vidas. También comparte una historia que escuchó en su tierra natal, Pietrelcina, que refleja cómo actúa la provisión divina. Una familia vivía en una situación desesperada. El padre había perdido su trabajo, la madre estaba enferma y tenían 5 hijos sin nada que comer. En medio del dolor, la madre puso platos vacíos sobre la mesa y con lágrimas dijo a sus hijos: «Vamos a agradecer a Dios por la comida que Él nos dará». Los vecinos se burlaron pensando que había perdido la razón, pero ella se mantuvo firme. Sus hijos debían aprender que Dios es fiel, incluso cuando no se ve la provisión. Comenzaron a rezar el Padre Nuestro, y justo al llegar a la frase «El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy», alguien llamó a la puerta. Era un hombre desconocido que dijo: «Perdonen, sentí en mi corazón que debía traer esto». Dejó varias bolsas llenas de comida y desapareció sin dejar nombre. Este mismo tipo de fe capaz de mover montañas está disponible para cada uno hoy. No importa si la mesa está vacía, si el banco marca 0, si la situación parece sin salida. Recordad las palabras del ángel Gabriel a María: «Porque para Dios nada es imposible». Lucas 1:37. Sin embargo, advierte una cosa más. Cuando el milagro ocurra, y ocurrirá, también llegará la tentación de dudar. Habrá quienes piensen que todo fue una simple coincidencia. Otros intentarán minimizar la importancia de lo que vivieron. El enemigo intentará apagar la fe y robar el testimonio. Por eso, invita a estar alerta. Cuando el dinero llegue, cuando la puerta se abra, cuando la bendición aparezca, no olvides este momento, esta oración, esta palabra profética, y sobre todo, no dejes escapar la gratitud. Ser agradecido es lo que mantiene abiertas las puertas del cielo. Jesús curó a 10 leprosos, pero solo uno volvió para agradecer. Y él preguntó: ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? Así también, cada uno es llamado a ser como ese samaritano agradecido. No os quedéis callados, dad gloria a Dios, compartid vuestro testimonio, sed una bendición para los demás. Esta es una temporada marcada por lo sagrado, una puerta espiritual que, según se dice, permanece abierta solo por un tiempo limitado. Quien está atento a los movimientos del cielo sabe que no es por casualidad. Hay una oportunidad divina operando a favor de quien tiene fe. Desde lo alto han sido movilizados ángeles y las fuerzas espirituales están en plena actividad. Algo de gran magnitud está a punto de manifestarse en el ámbito financiero de aquellos que han perseverado. Y mientras esta promesa se desarrolla, el guía espiritual continúa su trayectoria junto a sus oyentes, conduciéndolos paso a paso hacia el milagro que les ha sido preparado. Confiesa sentir con claridad, en lo más profundo de su ser,
que hay un movimiento celestial en curso mientras comparte estas palabras. Cree firmemente que los ángeles están operando, que hay un dinamismo en las regiones celestiales y que nombres específicos están siendo mencionados en las cortes del cielo. Invita a comprender una verdad fundamental sobre la lógica del reino. Cuando Jesús dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, Mateo 7:7, no hablaba de una simple metáfora, sino de una ley espiritual activa y poderosa. Explica que estos tres verbos, pedir, buscar, llamar, expresan diferentes niveles de intensidad en la oración. Pedir es exponer con humildad las necesidades ante Dios. Buscar implica persistencia, negarse a desistir después de un silencio inicial. Pero llamar es alcanzar ese clamor profundo que brota del alma cuando ya no hay fuerzas humanas. Es un grito que cruza los cielos y llega al trono del Altísimo. Y es allí, en esa entrega total, donde nacen los milagros que transforman vidas. Durante sus años en San Giovanni Rotondo, recuerda haber conocido a una mujer cuyo sufrimiento había tocado fondo. Había agotado todos los medios terrenales. Ningún banco le concedió ayuda. Su familia la había abandonado y sus amigos habían desaparecido. Estaba a punto de perder su casa, con 3 hijos pequeños a su cargo. Cuando se presentó ante él, sus ojos no tenían lágrimas. Confesó que ni siquiera tenía fuerzas para rezar, que lo único que le quedaba era esperar la muerte. Él tomó sus manos endurecidas por el trabajo y dijo, «Hija mía, cuando llegamos al límite de nuestras fuerzas, es cuando la fuerza de Dios comienza a manifestarse. Tu valle de lágrimas está a punto de transformarse en una fuente de alegría». Oraron juntos y él tuvo una revelación en su espíritu. La respuesta que ella necesitaba vendría por un canal que ella había olvidado por completo. 2 días después, recibió una carta inesperada, informándole sobre una herencia proveniente de un pariente lejano que no sabía que existía. La cantidad era exacta para saldar su deuda y aún sobraba lo suficiente para empezar de nuevo. Pero lo más impactante fue lo que ella le dijo después. Aquel familiar había muerto meses antes, pero la carta se había extraviado en el correo y llegó justo en el momento más crítico. Para él, aquello era una confirmación del poder de Dios, pues el Señor no está sujeto al tiempo ni al espacio. Lo que está destinado a llegar, llegará en el momento exacto, ni antes ni después. Y asegura que ese momento se acerca, hoy no, que es una fecha cualquiera. Es una marca profética, un punto clave en la línea del tiempo, señalado por el Espíritu Santo. A continuación, comparte una lección que aprendió después de años de vida de oración y contemplación. Una verdad, sea espiritual, a la que llama la ley de la siembra inversa. En la lógica humana primero es necesario tener para después dar. Pero en el reino de Dios muchas veces es al revés. Es necesario dar para poder recibir. Y cita a Jesús en Lucas 6:38. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os será medido. Para él este principio desafía la lógica del mundo, pero es el corazón de la economía celestial. Dios responde a la fe, no a la cantidad. Y muchas veces es en el momento de mayor escasez cuando la semilla tiene más poder, pues no se trata del valor material, sino de la fe y la disposición del corazón con que se ofrece. Es esta entrega auténtica la que abre las compuertas del cielo y provoca el derramamiento de bendiciones que transforman el destino. No se trataba de pedir a alguien que diera lo que no tenía, ni de sobrecargarlo con nuevas deudas. La intención era más profunda: invitar a abrir el corazón y compartir lo poco. Un talento, algunos minutos de escucha, una palabra que levanta el ánimo, un gesto sincero de compasión. Cuando se deja de apretar los puños por miedo a la escasez, se da lugar para que Dios llene tus manos con una abundancia que solo Él puede dar. Recuerda que en una ocasión el convento atravesaba una situación muy complicada. No había siquiera pan suficiente para alimentar a los frailes. Esa misma mañana, una familia aún más necesitada llamó a la puerta en busca de ayuda.
Algunos frailes se preguntaron cómo sería posible dar algo que no se tenía. Sin embargo, algo en el corazón del Padre Pío lo impulsó a entregar los últimos panes que quedaban. No pasó mucho tiempo antes de que un camión se detuviera frente al convento. El conductor, desorientado, explicó que su entrega había sido cancelada y preguntó si podría dejar la carga de alimentos allí. Era suficiente para alimentar a toda la comunidad durante un mes. Los frailes quedaron maravillados, mientras él simplemente sonreía, sabiendo que cuando la fe se pone en práctica, Dios responde con fidelidad. Ahora, con esa misma fe, se eleva una oración por todas las áreas de la vida que necesitan ser tocadas por el poder celestial. Porque no se trata de orar con generalidades, sino de hablar con claridad, con la confianza de que Dios escucha cada palabra específica. No se pide solo bendición, se proclama victoria. Padre del cielo, en este momento sagrado se presentan ante ti todas las deudas que pesan sobre la vida de tus hijos, cada cuenta pendiente, cada cuota vencida, cada preocupación que les quita el sueño. Tú, que ya cancelaste nuestra deuda, eterna en la cruz, te pedimos que ahora intervengas también en las necesidades materiales de quienes claman a ti. Que aparezcan los recursos, que se abran las puertas, que las soluciones lleguen con claridad. Si alguien está sin trabajo, que reciba una oportunidad. Si trabaja, pero lo que gana no es suficiente, que llegue una promoción, un aumento, un beneficio inesperado. Si trabaja por cuenta propia, que los clientes se multipliquen. Y si tiene un negocio, que los proyectos prosperen y que sus ojos se abran para detectar oportunidades donde otros solo ven obstáculos. Se declara en este instante una restauración total. Donde hubo pérdida, vendrá una recuperación en abundancia. Donde hubo robo, habrá devolución con intereses celestiales. Donde hubo traición, habrá justicia divina. Donde reinó el engaño, ahora reinará la verdad. También se ora por una salud financiera duradera, para que este milagro que se acerca no sea solo un alivio momentáneo, sino el inicio de un nuevo capítulo de estabilidad y bendición. Que llegue sabiduría para gestionar bien, disciplina para ahorrar, generosidad para compartir y visión para sembrar con inteligencia. Se rompen ahora todos los lazos espirituales que oprimen las finanzas, todo mal de ojo, toda envidia, toda brujería o trabajo hecho. Toda corriente espiritual queda sin efecto en el nombre poderoso de Jesucristo. Que toda fuerza contraria a la prosperidad de este hijo, de esta hija, se disipe como polvo en el viento, y se proclama una palabra profética con autoridad. En los próximos días verás señales inequívocas de que este milagro ya ha comenzado a cumplirse. A veces, la vida da un giro inesperado, sin aviso previo. Puede ser una llamada que llega de la nada, un correo electrónico sorpresa, un encuentro casual en la calle que cambia el curso de los días, una chispa de inspiración que se transforma en abundancia, o incluso un pago olvidado que aparece como un recordatorio del cielo. Las oportunidades pueden surgir sin aviso, como si el cielo abriera una rendija para mostrar que todo puede cambiar. Por eso, es importante estar atento a los detalles más sutiles. Dios, en su sabiduría, a menudo elige los caminos más pequeños para anunciar milagros inmensos. Así como el profeta Elías vio una nube minúscula del tamaño de una mano y comprendió que, después de años de sequía, la lluvia estaba por llegar, así también se manifiestan los avisos del cielo. Esa pequeña señal puede tomar cualquier forma, un arco iris que aparece cuando menos se espera, una moneda brillante en el suelo, una palabra amable proferida por un desconocido. Cuando esa señal llegue a tus ojos o a tu corazón, lo sabrás. Será como una brisa suave que anuncia una tormenta de bendiciones. Pero también es importante hablar de aquellos que intentan robar tus milagros antes de que lleguen. No siempre son personas. A veces son voces internas, pensamientos oscuros que susurran mentiras, que nada va a cambiar, que Dios se ha olvidado de ti, que no mereces ser bendecido. Esas voces aparecerán, no tengas duda, pero debes responderles con la verdad que nunca cambia.
Está escrito: Mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando esas palabras salgan de tu boca, no solo estarás resistiendo al engaño, sino alineando tu espíritu con la promesa del cielo. Quiero compartir algo que solía enseñar a los hijos espirituales que Dios me confió. Un ejercicio simple, pero poderoso. Lo llamo el ayuno de palabras negativas. A partir de hoy y durante los próximos días, hasta que el milagro se manifieste, cuida lo que dices. Vigila tu boca como quien guarda un tesoro. No digas: estoy arruinado, no tengo ni un céntimo, no hay salida. Incluso si la realidad parece cruel, responde con fe: mi Dios está proveyendo, la bendición está en camino, estoy prosperando en Cristo, soy bendecido. Quizás cueste al principio, especialmente cuando lo que ves parece contradecir lo que declaras. Pero recuerda lo que dice el libro de Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Tus palabras son como semillas, y lo que siembres con tu boca hoy, cosecharás mañana en tu vida. Declara vida, fe, esperanza, y verás florecer los milagros que tanto esperas. Recuerdo con claridad a un joven padre de familia que un día me buscó. Estaba atrapado en un patrón de pensamiento negativo, especialmente en el aspecto económico. Me decía con resignación: Padre Pío, nací pobre y así moriré. Ese es mi destino. Hablé con él con firmeza, pero con cariño. Hijo, estás pronunciando maldiciones sobre tu propia vida. Cambia tus palabras y verás cómo tu destino cambia. Él lo tomó en serio. Comenzó a declarar bendición, incluso cuando solo tenía unas pocas monedas en el bolsillo. 6 meses después volvió con lágrimas en los ojos para contarme que había conseguido un trabajo con un salario 3 veces mayor que el anterior. Además, había iniciado un pequeño negocio que ya comenzaba a prosperar. Padre, me dijo, cambié mis palabras y Dios cambió mi vida. Ahora, hijo mío, hija mía, quiero ayudarte a preparar tu corazón para recibir este milagro que ya está en camino. Cuando la bendición financiera llegue, y llegará, también llegarán las tentaciones. 2 de ellas, especialmente, la primera es el miedo a perder lo que has recibido, que puede llevarte a guardar todo con avaricia, como si fueras a perderlo en cualquier momento. La segunda es la euforia, que puede empujarte a gastar de forma descontrolada, sin pensar. Ninguno de estos extremos honra a Dios. Él anhela que seas un buen administrador de lo que Él pone en tus manos. Alguien que usa una parte para sus necesidades, guarda otra para el mañana, y siempre, siempre, separa una porción para ayudar a los demás y para la obra del Señor. Esta es la fórmula divina que mantiene abierto el río de la provisión. Generosidad, sabiduría y obediencia. Puedo sentir en lo más profundo de mi espíritu que hay personas leyendo u oyendo este mensaje que tienen dones, talentos, capacidades preciosas que han sido enterrados por miedo o inseguridad. Dios no los enterró. Tú lo hiciste. Pero hoy es tiempo de desenterrarlos, de declararlos al mundo, de ponerlos al servicio del propósito divino que hay sobre tu vida. Porque cuando caminas en fe, declarando vida y actuando con obediencia, el milagro ya no es una posibilidad distante, se convierte en una promesa viva que está llamando a tu puerta. Quizás cocines maravillosamente, pero nunca pensaste en ofrecer tus platos al mundo. Quizás tengas un don con las manos, pero jamás imaginaste que eso podría transformarse en ingresos. Quizás almacenes saberes por los que otros pagarían para aprender, pero no te has dado cuenta del tesoro que llevas dentro. El Señor está susurrando en este momento. Es hora de traer a la luz los talentos que has enterrado. Como en la parábola que Jesús contó, el Padre no nos entrega dones para que los escondamos, sino para que los hagamos crecer. Aquel siervo, que por miedo enterró lo que había recibido, fue reprendido no por haber perdido, sino por no haberlo intentado. Que eso no te ocurra a ti. A veces, el milagro financiero que tanto esperas no viene de algo nuevo, sino de algo que ya tienes y aún no has sabido valorar.
Ahora nos acercamos al final de este viaje espiritual que ha sido intenso y profundo. Pero antes de concluir, es necesario sellar todo lo que se ha declarado con una oración que no es cualquiera. Es una proclamación de autoridad celestial, un acto de guerra espiritual que sacudirá los cielos y moverá la tierra. Dios Todopoderoso, Señor de los ejércitos celestiales, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, sello ahora todo lo que ha sido declarado, que ninguna fuerza del infierno detenga el cumplimiento de estas palabras proféticas. Que los ángeles de la provisión sean enviados en este instante. Que Miguel, el arcángel guerrero, vaya adelante, abriendo caminos. Que Gabriel anuncie las buenas nuevas. Que Rafael cure toda herida financiera del pasado. Declaro, el milagro se manifestará, el dinero llegará, las puertas se abrirán, surgirán oportunidades, los bloqueos serán rotos, las deudas serán saldadas y la prosperidad fluirá como un río impetuoso. Y profetizo, esto es solo el comienzo. Lo que Dios hará en los próximos días será tan grandioso que incluso tú quedarás maravillado. Muchos se acercarán a ti y preguntarán, ¿qué te ha pasado? Y tú tendrás un testimonio poderoso que contar. Así será, así se cumplirá en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hijo mío, hija mía, guarda estas palabras como un tesoro en tu corazón. Todavía no las compartas con nadie. Permite primero que el milagro ocurra. Después, cuando todos vean con sus propios ojos la transformación en tu vida, entonces sí, cuenta lo que Dios ha hecho por ti. Tu testimonio encenderá la fe de otros. Recuerda, hoy es tu señal. Hasta entonces, mantén la fe firme, el alma agradecida y la esperanza viva. Lo mejor que el cielo tiene para ti está en camino. Desde lo alto, intercedo por ti ante el trono de la gracia. No estás solo en este viaje. Todo el cielo está conspirando a tu favor. Que la paz de Cristo, aquella que excede todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos. Que la provisión divina te encuentre de manera sobrenatural y que tu vida sea para siempre un testimonio vivo del poder transformador de Dios. Con amor paternal y bendición celestial, el Padre Pío te bendice y te guarda. Camina en paz y prepárate para el milagro. Suscríbete al canal, El Mensaje Eterno del Padre Pío, y deja un comentario diciendo, acepto el milagro financiero en mi vida. Comparte tus experiencias e inspira a otros con tu fe.